Buenos días, amados hermanos. Es un gozo poder estar nuevamente juntos. Qué bendición la iglesia. El Señor ha querido congregarnos en la tierra, porque en realidad todo lo que fue un proyecto eterno en la mente de Dios, como es un Dios infinitamente perfecto, es Dios. Todo lo que en la eternidad fue una idea en Dios, en la tierra hizo un modelo que replique su idea. La Biblia de tapa a tapa enseña eso. El tabernáculo de Él, la presencia de Él, está en el tabernáculo de Israel, replicado, exacto. El trono, la manera de relacionarse de Él con los hombres está replicado en la tierra. ¿Saben? La reunión eterna está replicada en la comunión de la iglesia y en la adoración de los santos. Cada vez que usted se junta a la mañana y adora, no está haciendo otra cosa más que proclamar de manera figurada con un índice hacia el futuro lo que usted va a hacer toda la eternidad, sin que haya tiempo. Y sabe, eso es lo que nos da la pauta de que Dios es Dios. Él es el que define con infinita autoridad todo lo que ocurre. La historia terrenal, el traslado de la iglesia en la tierra hasta que llegue a la gloria, es una idea de Dios y es réplica de lo que Él pensó en la eternidad. Gócese de que usted está siendo parte de eso. Abra su Biblia, si es tan amable, en 1 Pedro, capítulo 4. Estamos desarrollando esta carta que realmente es maravillosa, ¿no? Vamos a leer el párrafo que va desde el versículo 1 al versículo 11, porque vamos haciendo el fin del párrafo, el cierre del párrafo hoy. Si bien nos vamos a dedicar a desarrollar los versículos 8 al 11 en esta mañana, pero vamos a hacer una conexión con los textos anteriores. Leamos entonces 1 Pedro capítulo 4 desde el versículo 1 al versículo 11. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Se acuerdan ustedes? Voy a ir marcando a manera de repaso. Esta era la primer arma mental que debían tener los creyentes en el tiempo de la persecución y bajo la presión de la prueba para poder atravesar el tiempo de la prueba de una manera piadosa. ¿Cuál era el arma mental? Que debíamos tener en claro, tener el pensamiento de que el padecimiento que estamos pasando, Cristo lo pasó. Él padeció en la carne, pero su padecimiento en la carne le puso punto final al pecado. El versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la segunda arma mental era tener en claro que la voluntad de Dios es el foco de nuestra vida. Nosotros vivimos para satisfacer la voluntad de Dios. Esto es lo que le da gloria. Y la voluntad de Dios era nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Entonces, esta era la segunda arma mental que debíamos tener aplicada y desarrollada en nuestra vida para atravesar piadosamente la prueba. Ser conscientes que el padecimiento de Cristo es un llamado para nosotros, debemos caminar sus mismas pisadas, entendiendo que el padecimiento de Él puso punto final al pecado,
En segundo lugar, vivir bajo la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad, y esto nos lleva a una santidad práctica. La tercera arma mental se encontraba en el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho ya lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Bien, entonces la tercera arma era justamente esta: entender la transformación de nuestra vida pasada. Ya no debemos invertir el tiempo en lo que vivíamos antes de estar en el reino de Cristo. La salvación involucra una entrega total de vida. Hay un cambio de meta porque hay un cambio de Dios. Es Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios vivo y verdadero con el cual estamos conectados desde el momento de la regeneración, y la idolatría queda atrás. Todo lo que menciona es idolatría. Hicimos un detalle y analizamos esto: las fornicaciones, las orgías, la disipación, las embriagueces, las concupiscencias, lascivias. Abajo termina diciendo: esto es idolatría. Entonces, cuando estabas en las tinieblas tenías ídolos, cuando estás en el reino de luz tenés Dios, que es otra cosa. Y el punto es el siguiente: si de tener ídolos a tener Dios no se ve en la vida, la cosa está mal, frena. Pedro le dice claramente: baste ya el tiempo pasado, de los ídolos a Dios hay una gran distancia. ¿Querés que te diga cuánto? No sé si lo podemos medir, pero la distancia que hay del infierno al cielo, esa es la distancia. Y la cuarta herramienta mental es la que dice más adelante: es la conciencia plena justamente de la esperanza de gloria. Los malos, los que atacan y presionan a la iglesia, van a terminar en el juicio de Dios, el juicio final, el lugar de las recompensas, el momento en el que el Señor va a separar los cabritos de las ovejas, llevará a los impíos a su lugar e introducirá a la iglesia en la comunión perfecta, en cielos nuevos y tierras nuevas. Entonces, esas eran las 4 armas mentales. Y cuando seguimos avanzando en el párrafo, encontrábamos lo siguiente. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en esta mañana, mis amados, quiero compartirles un sermón que he titulado, de acuerdo al tema del párrafo, ¿cómo relacionarnos entre hermanos hasta que el Señor vuelva? Así de simple es el título. ¿Cómo relacionarnos entre hermanos hasta que el Señor vuelva? ¿Por qué le pongo ese título? Porque de eso habla el Señor ahí. El sermón va a contener 2 puntos. El primero se extrae de los versículos 8 y 9, que si son tan amables vamos a repetir.
Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Cómo se llama el primer punto? Esperando al Señor, amándonos los unos a los otros. Porque es lo que dice ahí. El punto 2 del sermón se extrae de los versículos 10 y 11, que si es tan amable, repáselo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El segundo punto del sermón se titula Esperando al Señor bajo la ministración de los dones espirituales entre los unos y los otros. Amados, como venimos viendo, el apóstol Pedro está desarrollando una exhortación a los creyentes que por causa de la presión del tiempo de la prueba están en peligro de retroceder en cuanto a la fe cristiana y de volverse a las prácticas de la vida antigua. Y es por esto que Él les aconsejó que sean plenamente conscientes de la cercanía del retorno del Señor. Y es así como arranca esta parte del párrafo: mas el fin de todas las cosas se acerca. Deben ser conscientes de la cercanía del retorno del Señor, para que comprendan que el triunfo definitivo contra el pecado está muy cerca. Y por otra parte les aconsejó cuál era la manera piadosa de esperar al Señor en relación a la santidad personal. La conciencia de la cercanía del Señor se conectó en el mensaje de Pedro con el consejo de cómo aguardar el retorno del Señor desde un plano de piedad personal. Y es por eso que Él les dijo: sed, a través de un imperativo, y velad, a través de otro imperativo, cómo debían ellos esperar al Señor. Y es la manera en la que debemos esperarlo nosotros: sed sobrios y velad en oración. Habíamos visto que la sobriedad era estar en nuestros cabales, que era estar viviendo bajo el dominio que provoca el reinado del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa sobriedad nos llevaba justamente a tener un equilibrio en la toma de decisiones y a vivir una vida enfocada en la gloria de Dios y no en la nuestra. La manera era velad en oración. La persona, cuando está en su verdadero equilibrio y bajo el control del Espíritu, como Judas nos dice, orando en el Espíritu Santo, es lo que hará cuando está en ese equilibrio, en su comportamiento y en su manera de razonar y de ver la vida. Esperará, velará en oración. Habíamos visto en el sermón pasado que el mismo Señor dice que el que vela y ora es librado de la tentación. Entonces, la manera de poder vivir en la santidad hasta que el Señor venga es bajo una vida equilibrada mentalmente y emocionalmente por el control del Espíritu Santo y viviendo permanentemente sin apartarse de la recurrencia al trono desde donde viene el socorro, a través de la oración. Permanentemente. Cuando vas al trabajo, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la escuela, cuando estás en la fábrica, cuando estás en la calle, en el colectivo, orá, orá, orá. Orá sin cesar. Pablo le dice a los de Tesalónica: oren, oren en todo tiempo. Es el consejo de Pablo a Timoteo. Oren,
oren, les dice Pedro, porque el Señor ya viene. Oren. Sean sobrios y velen en oración. Él está remarcando la necesidad de que tienen que estar enfocados en las verdades espirituales y practicando una vida totalmente controlada en cuanto al rechazo de la práctica del pecado y abocada plenamente a la oración. Esa es la manera de esperar al Señor. Entonces no debemos quedarnos con que hemos superado los pecados groseros, aquellos que marcan un verdadero traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Debemos trabajar esperando al Señor en aquellos pecados ocultos, los respetables que muchas veces estudiamos. Y saber que así como hay ídolos evidentes y escandalosos en el exterior, hay ídolos tan escandalosos y destructivos agazapados en el rincón del alma. La manera de esperar al Señor es darle una palmadita a los ídolos que están de rodillas haciéndonos idólatras dentro de la iglesia y decirles: levántate, salí de acá, mortifica tu pecado. El puritano Thomas Watson decía: si no lo matas, te va a terminar matando. Entonces el apóstol Pedro, en los versículos siguientes, se va a dedicar a aconsejarles ahora, después de que los ha apuntalado en la piedad personal, que les ha mostrado que el retorno del Señor exige que ellos lo esperen en piedad a pesar de la presión. Las 2 P. Piedad a pesar de la presión. Así debes vivir hasta que el Señor venga. Con 4 armas mentales activas que te protegen. Con una conciencia clara de la cercanía del Señor y una vida permanente en la oración. En los versículos siguientes cambia el enfoque Pedro, deja de iluminar a la persona, agranda el foco de su reflector espiritual y alumbra a la iglesia. Y les dice: ustedes los tienen que esperar al Señor como iglesia de esta manera. La convivencia entre los creyentes hasta que el Señor venga debe contemplar lo que vamos a estudiar ahora. Y lo primero que Pedro les enseña de cómo deben esperar al Señor en las relaciones interpersonales es esto, punto número 1 del sermón: esperando al Señor vinculados en amor. Es por eso que dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Estos versículos se refieren principalmente al deber que como creyentes tenemos de exaltar el diseño original de Dios en nuestras relaciones interpersonales. Mis amados, la manera en la que nosotros nos relacionamos no es un invento de la persona. Nadie se va a relacionar de manera edificante en la iglesia porque pueda inventar una manera de hacer algo mejor de lo que Dios planificó cuando diseñó la salvación para nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Sabes? No existías. ¿Sabes? Adán no había caído. ¿Sabes? El diablo no se había revelado. ¿Sabes? No había pasado nada negativo cuando Él ya dijo cómo íbamos a vivir hoy en medio de un mundo pecaminoso. Es un plan tan eterno y tan perfecto como lo es la mente que lo diseñó. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si podés conectar la manera en que arranqué, te vas a dar cuenta que el desarrollo de la historia terrenal no es otra cosa más que una proyección hacia lo material
de la perfección que hay en el diseño de Dios. El punto es que es contaminado por el pecado, está todo dentro de un plan, pero cuando Cristo retorne, retornará a la perfección original, introduciendo a los escogidos en conjunto con la Trinidad y los ángeles santos a una gloria eterna que representará ese instante de destello perfecto en donde Él tuvo una idea. Esa idea será lo que vivirás en la eternidad, sin que le falte nada. Este diseño de salvación nace en el deseo y en la voluntad de un Dios que es esencialmente amor. Tal como lo enseña Juan cuando dice en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan lo que aclara es esto: si estás vinculado con Dios, indiscutiblemente la naturaleza de Dios, el carácter que se desprende de la naturaleza de Dios, está pegado en ti como un don de gracia. Eso dice Juan. Si se le quiere encontrar a un cristiano una tarjeta identificativa de que es de Dios y conoce a Dios, lo que hay que buscar es que aparezca el amor. Eso es lo que dice Juan. Nada más que parafraseado. Pero él dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No solo que Juan en esta expresión está exhortando a los creyentes a la necesidad de que se amen entre ellos, bajo la advertencia de que si no hay un amor real en el vínculo entre hermanos, el motivo es porque aún no hay un conocimiento real del Dios que es amor. Siempre digo que Juan no tiene colores grises. Juan no tiene colores grises. Usted cuando estudia Juan no tiene colores grises. Lo lleva permanentemente de las pestañas a las posiciones polarizantes. ¿Sos o no sos? Y si sos, amás. Y si no sos, no amás. Es por esto que la Escritura muestra que la relación del Padre para con el Hijo estuvo eternamente asentada en un vínculo de amor. La salvación, en su naturaleza, es el resultado de la idea de un Dios que coexiste, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un vínculo de amor eterno. Eso enseña la Biblia. En San Juan capítulo 3 y versículo 35 nos dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. La palabra asienta el concepto de que el sentimiento del Padre para con el Hijo es amor. El Padre ama al Hijo. Y cuando dice que todas las cosas ha entregado en su mano, es porque el propósito eterno que tuvo en Cristo es de exaltar por el amor que le tiene al Hijo la persona del Hijo. Todo lo que existe y todas las relaciones contaminadas y luego redimidas son una idea del Padre basados en el amor que tiene para con el Hijo, porque el plan determina levantar una novia, hombres y mujeres redimidos, que apunten a Él y que se le postren a Él y que le den gloria. Lo que quiso Dios es que el humano redimido exalte al Hijo. Entre todas estas cosas que el Padre le ha dado al Hijo para exaltar la autoridad, la gloria, el poder, también le ha dado los juicios. Todos los juicios el Padre se los ha dado al Hijo
Por eso es que todo converge en el retorno de Cristo y en sus juicios hasta limpiar toda la contaminación del pecado, y que en un acto de retorno de amor, como dice 1 Corintios 15, el Hijo, cuando haya sometido a la muerte el último enemigo bajo sus pies, le va a entregar el reino al Padre. Es como un amor recíproco. El Padre pensó darle un reino, el Hijo lo tiene. Es exaltado el carácter redentor de Jesús. Hombres y mujeres le adoran. Y Cristo dice: está, toma el reino. ¿Qué dice Pablo escribiendo a los Corintios allí? Bueno, allí Dios será todo en todos. Ese será el momento de la unidad perfecta. Hacia eso vamos. ¿De dónde nace? Del amor. El amor del Padre para con el Hijo. Y de la misma manera la Escritura muestra que el amor del Hijo para con el Padre es recíproco, y lo hemos expresado, o lo vemos en los versículos 31 del capítulo 14 de Juan. En el 3:35 de Juan se encuentra presente el amor del Padre para con el Hijo. Y en el 14:31 del mismo libro se encuentra la reciprocidad: mas para que el mundo conozca que amo al Padre. Se aman. Y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. La manera de mostrar el amor del Padre para con el Hijo es la realidad existencial de un mundo caído en donde Él exalta su carácter redentor, y los redimidos le reconocen y le adoran. Es la visión de Juan en el Apocalipsis. Tú nos has redimido para Dios de todo pueblo, nación y lengua, una multitud tan grande que nadie la podía contar. Eso fue el destello instantáneo y eterno del pensamiento de Dios que se viene desarrollando. Nosotros estamos en la etapa intermedia, se cerrará en la gloria. Juan fue llevado a la visión del cierre, en donde la gente le adora a Él como Redentor. Ese amor es el que el Padre tuvo para con el Hijo, pero el Hijo tuvo el amor para con el Padre manifestado en la sumisión eterna al Padre, que es lo que Juan 1:1 enseña. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando dice que el Verbo estaba con Dios, significa que estaba apuntando en una unión eterna, bajo una sumisión perfecta a la voluntad del Padre. Lo vemos replicado en Hebreos capítulo 10, versículo 5, cuando la palabra dice claramente: sacrificios y ofrendas por el pecado no quisiste, no te agradaron la grosura de los carneros, me preparaste cuerpo, mas he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro, ese pensamiento eterno escrito. He aquí que vengo, Dios, quita lo primero para establecer esto último. Entonces, el amor del Padre para con el Hijo es exaltarlo, entregarle todo. El amor del Hijo para con el Padre es someterse a Él y obedecerlo hasta la muerte. Pero hay amor. Hay amor. Si usted escucha esto y ahora recuerda lo que el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 5, versículos 1 y 2, dice, lo va a entender. Ahí la carta de Pablo a los Efesios dice que porque Cristo se ha entregado, nos ha amado, nosotros debemos ser imitadores de Dios, como hijos amados, y andar en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, hemos visto que el amor del Padre para con el Hijo está manifestado a través de la entrega de todo lo que Él ha planificado, y con el propósito de exaltar la gloria y la divinidad de su Hijo. Y ese es el ejercicio del amor eterno, que el Padre quiso exaltar la gloria del Hijo, escogiendo para Él una novia con la cual el Hijo se casara en una unión eterna. Ese es el cimiento de todo lo que existe.
Y es lo que expresa el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo y le dice en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. El diseño de la gracia de Dios en Cristo para bendecir a la novia fue un proyecto eterno. Nosotros recibimos ese don de gracia en la eternidad, antes de los tiempos de los siglos, dice Pablo a Timoteo, nos fue dada una gracia a nosotros en conexión con la exaltación que Dios quiere darle a su Hijo. Dicho de otra manera, en la eternidad, la iglesia fue asociada a Cristo, impulsada por el amor que el Padre tiene para con Cristo, de darle una novia que lo adore y lo reconozca como su Redentor. Esta es la conexión teológica para entender por qué el Señor nos manda a esperarlo en amor, porque en realidad nosotros atentamos contra nuestras raíces cuando no nos amamos. O dicho de otra manera, no se concibe el desamor entre los que nacen del amor de Dios. No se concibe el desamor entre los que nacen del amor de Dios. Y vuelvo a decir, si vos te querés preguntar por qué Juan es taxativo, y no sé, yo creo que algo así puede haber él visto, y por eso lo escribió. O sos o no sos. El que ama al hermano conoce a Dios, el que no lo ama no conoce a Dios. No es que mirá, te voy a dar opciones para que pienses en que, bueno, podés decidir si lo querés amar, si no lo querés amar. Está sujeto quizás a otras variables. Juan es taxativo. Los que nacen de un diseño de amor llevan adherido dentro de sí mismo la capacidad para amar como Dios nos amó. Y Juan lo dice, o sos o no sos. Y Señor, ¿por qué? ¿Porque amás o porque no amás? Y Pablo toma la misma enseñanza y dice, si surgís de la entrega de Cristo que lo dio todo por vos, imitá a Dios y amá. Efesios 5, 1 y 2. Pedro les está diciendo lo mismo. ¿Querés saber cómo tenés que esperar al Señor? De esta manera. Por sobre todo, ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor. Este acto divino que revela Pablo en el texto de Timoteo, 2 Timoteo 1:9, escribiendo a Timoteo justamente preparándolo para el pastorado, está diciendo de que el Padre nos otorgó gracia a los escogidos en Cristo antes de los tiempos de los siglos y manifiesta que la iglesia surge de un acto de amor intratrinitario. La iglesia no es el resultado de la asociación humana, de la unión de distintas culturas o maneras de ver la vida. La iglesia es el resultado de la obra de Dios que nace en un acto de amor. Y es por eso que en el Antiguo Pacto encontramos al profeta Jeremías gritándole a la iglesia en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En todo ese proyecto de Dios, en ese destello instantáneo en donde Él pensó toda la historia que estamos viviendo, tuvo un lugar Israel. El llamado a Abraham, el llamado a que de él serán benditas con la salvación todas las naciones de la tierra, el dejar asentado que todos los que son hijos
hijos de Abraham son herederos de la promesa eterna, el propósito que Dios tuvo con ese Israel es mostrar su amor eterno, levantar un pueblo que represente la iglesia y que represente la relación filial del Dios eterno con los suyos en la gloria. Y Jeremías se lo dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y es evidente que el mismo amor que tuvo para con el Hijo en la eternidad es el mismo amor que tiene para con los hermanos del Hijo, esa novia que Él escogió y que la va a levantar en la tierra. Es el mismo amor que le mostró a los escogidos entregando a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo amor que el Padre tiene para con el Hijo, escogiéndolo como redentor, como el que paga la dote de la novia, es el mismo amor que tiene para con los escogidos. Esa es la gracia que Pablo le dice a Timoteo, que hemos recibido en Cristo antes de los tiempos de los siglos. En un mismo momento del diseño de Dios, Dios escoge a Cristo como redentor de la novia y Dios escoge a cada miembro de la novia. Ese es el acto de la elección y luego los encuentra. El mundo, la tierra y tu historia están ligados a eso que acabo de enseñar. ¿Sabes por qué? Porque es lo que dice la Biblia. Y entre esa idea original y el fin, que es lo que presenta Pedro, hay una manera de vivir en el medio. Si nacemos del amor y terminamos en un amor eterno de unidad perfecta, en el medio no te podés no amar. Y es por eso que Pedro les hace notar la profunda importancia de relacionarnos con amor. Y se los dice de esta manera: ante todo, si hay algo que quiero poner en un pedestal para remarcar, es esto: ante todo, ante todo. No hay algo que sea más importante que esto. Esta expresión indica la importancia suprema de esta virtud en las relaciones cristianas. Y es lo que Pablo expresa cuando le enseña a los colosenses. Y les dice en Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas. Pedro lo dice de esta manera, ante todo. Pablo lo dice, por sobre todas estas cosas. Es como que pisan un peldaño y se ponen de arriba. Miren, el amor es lo fundamental. Es tu raíz. Desde allí surgís. Y así debes vivir, empapado en el amor de Dios. Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ambos apóstoles colocan al amor relacional por sobre todo otro consejo práctico de piedad. Y esto es debido al hecho de que la iglesia surge de una eterna relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sumado a esto, le agrega el ímpetu de un imperativo y les dice: tened. Tened es una realidad práctica, es un imperativo que indica la necesidad de la obediencia. Este imperativo no está sujeto a la decisión, sino que está ligado a una obediencia o a una desobediencia. Y acá vamos entendiendo a través del imperativo y la naturaleza de la palabra griega amor, que es ágape, la realidad de la práctica del ágape. El imperativo está ligado a la obediencia porque no está sujeto justamente a la posibilidad de negarnos a ello. Y el ágape es un amor que es netamente voluntario, es un amor deliberado en nosotros. Es el amor que provoca el Espíritu Santo cuando nos controla
Este amor entonces debe ser un amor que no está sujeto a pasiones, que no está sujeto a emociones, sino que está sujeto a la obediencia, a amar a los que son de Dios. Por más difíciles que sean, por más compleja que sea la situación, el amor de Dios es un amor de decisión voluntaria, pero no es opcional. Y ese es el punto que menciona aquí. Es la decisión a la que te lleva el Espíritu como una manifestación de su presencia en vos. Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor. Esa es la conexión teológica. Dicho de otra manera, el que es regenerado por el Espíritu, el que es guiado por el Espíritu, nunca tomará la alternativa de decir no amo a un hermano. Y en este punto debemos pararnos, porque en realidad cuando se predica esto a todos nos pasa. Si yo estuviera sentado en el lado de usted y hay otro predicándolo, lo primero que plantearía, bueno, pero yo amo a este, sí, y al que te cae duro, pesado. Decime, vos que estás en la iglesia, que tenés problemas de relación con tu esposa que es creyente, o con tu esposo que es creyente, o con algún hermano que no está en el vínculo matrimonial. Quiero decirte algo. El amor deliberado, que es el amor de Dios, es el que dice Pablo escribiendo a los romanos, nos ha sido dado en el momento en que ha sido derramado el Espíritu Santo en nosotros. Vos que estás en la iglesia y estás en el matrimonio, el amor de Dios ha llegado a tu vida en el momento de la regeneración. Cuando Pablo le escribe a los romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, está queriendo decir en una paráfrasis, es imposible que si fuiste regenerado por Dios y sos su hijo, no ames con el amor de Dios, porque lo tenés. Y por eso Juan dice, ¿sos o no sos? Lo tenés. Entonces, el punto es, ¿está difícil la relación matrimonial? Y sí, no es fácil la convivencia. Pero te puedo decir algo, el amor es el vínculo perfecto. No hay un matrimonio que pise la tierra que tenga más probabilidad de llegar sin separación hasta la meta final que el de dos cristianos. Ya lo voy a explicar más adelante, porque el amor cubre multitud de pecados. Hay tanto en este mandato de Pedro. ¿Cómo está tu vínculo con tu mujer? ¿Es amor lo que tenés? Mira, si en el caso la respuesta es, y yo no sé si la amo tanto, postrate de rodillas y pedí perdón. Lo mismo con tu esposo. Postrate de rodillas y pedí perdón. ¿Sabes por qué? Porque es un pecado para alguien que nace de un amor eterno no bendecir al cónyuge con ese amor eterno. Es un pecado. No es opcional. Es obediencia. Salgamos del matrimonio. Vamos a las relaciones interpersonales en hermanos que no son cónyuges. Hay personas difíciles de sobrellevar, con rasgos de caracteres complicados. No los amás, arrodillate y pedí perdón, porque los podés amar. Pero la decisión ha sido la decisión cómoda y egocéntrica de establecer una relación que no te imprima incomodidad, que no es la que pensó el Padre al hacer una iglesia heterogénea con personas con diferentes crianzas, caracteres, rasgos.
Somos distintos, pero nos tenemos que amar. Y entonces Pedro les dice, ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor. El término ferviente entrega justamente la idea en el original de una dilatación o esfuerzo, y se refiere a una persona que corre con músculos tensos, porque está en el ejercicio y se ejercita con un máximo esfuerzo. Eso entrega como ímpetu de interpretación la palabra ferviente en el original. No es la actitud del relajado, todo ondas de amor y paz. Eso no existe en la iglesia. Porque cuando está la onda aman, pero cuando la onda no está odian. Eso no existe en la iglesia. No es ondas de amor y paz. Todo hippie. No. El Señor nos lleva a vivir en su amor. Y su amor contempla el rasgo difícil de soportar como el que es el más fácil de querer. Para vivir en un amor real entre todos. Ese es el amor ferviente. O sea, es sacrificial y no sentimental. No es el amor de las ondas de amor y paz. Hoy amanecí con el botín derecho, voy a llamar al hermano, voy a llevar la tortita y comer con él. Mañana amanezco, que no me hablen, que no me miren. Es la actitud estable de los que esperan al Señor, amando hasta el fin. Eso es lo que dice Pedro en el pasaje. Lo dan todo por el hermano, porque primero lo dieron todo por el Señor. Pedro lo viene expresando en la carta cuando él dice en el capítulo 1 y versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Vuelve a usar la misma marca, provienen de una raíz, es la raíz del amor de Dios, por la cual han sido purificados en su alma. Entonces la manera de relacionarse, al haber recibido justamente la obediencia a la verdad mediante el accionar del Espíritu Santo, presenta el amor como un propósito para el amor fraternal no fingido. Y es todo lo que vengo enseñando. En la salvación está ideado que el amor de Dios sea y llegue a nosotros y sea posible en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces cuando hay Espíritu Santo en mí, de acuerdo a Gálatas 5:22, hay un fruto de que Él está y ese fruto es amor. Y entonces la marca de los que están ligados a Dios es el amor con el que Dios nos amó cuando nos ligó a Él en la eternidad. Entonces es imposible que el que esté en una iglesia no ame al hermano. Ámense entrañablemente y de corazón puro. Pedro recalca que el amor de los unos por los otros debe ser entrañable. Pero mira, aquel es tal cosa. Yo cuando hago consejería de cualquier consejero, pero le hablo de mi experiencia, de lo que me toca ver. Las personas que se sientan en la consejería, normalmente lo que buscan es esquivar la realidad de su propio pecado. Entonces siempre se busca el defecto del otro. Es muy difícil que caigan directamente al arrepentimiento. Para eso está la confrontación, pero cuando trato personas solas que les cuesta amar, siempre buscan el motivo por el cual no aman al otro.
Y si vos entendés esta escritura, el único motivo por el cual no amás al otro es tu pecado. No los problemas del otro. Tu pecado, el mío. Los matrimonios pasa lo mismo. Vos te sentás en un conflicto matrimonial y la esposa comienza a mostrar todo lo malo que tiene el esposo. Entonces yo agarro un papel, un lápiz y le digo, escribime 10 virtudes de tu marido. Al hombre, papel, escribime 10 virtudes de tu mujer. Y quedan tildados, porque la estructura fue remarcar todo lo malo. Pero no entienden que el amor cubre multitud de pecados. Escribí lo bueno, si lo amás. Es que no me sale nada bueno. Arrodillate y pedí perdón, revisá tu amor. Pedro recalca que el amor de los unos por los otros debe ser entrañable. Ese es el amor en el matrimonio, ese es el amor entre los creyentes, el amor entre los hermanos, entrañable y de corazón puro. O sea, profundo, sentido, deliberado, decidido, producto de la guía del Espíritu, no producto de una emoción pasajera, producto de una madurez en Cristo, no producto de un esfuerzo que no dura nada, producto de un corazón regenerado, no producto de una presión interna que no sirve para nada, producto de un cambio, producto de un traslado de reino. Eso es el amor verdadero. Debe estar latente a pesar de los insultos, debe estar latente a pesar de los agravios, debe estar latente a pesar de las incomprensiones, debe estar latente a pesar de cualquier actitud agresiva. ¿Por qué? Porque si Dios no se va del corazón de uno, tampoco se ve el amor que entró con Dios. Y tal como podemos encontrarlo en el Antiguo Pacto, para entender lo que va a decir Pedro más adelante, Salomón nos dice en el Antiguo Pacto, en el libro de Proverbios, una expresión que es prácticamente el calco. Es increíble cómo se vincula la Biblia. En Proverbios 10:22 Salomón dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Un milenio antes de Cristo la enseñanza fue escrita. Menos de un siglo después se repite lo mismo. Menos de un siglo después de su nacimiento. Con 1100 años aproximadamente de distancia, Dios dice lo mismo. Él ha diseñado que el amor cubra las faltas. Es una expresión que se conecta directamente con la enseñanza de Pedro cuando él dice, el amor cubrirá multitud de pecados. En la teología están los teólogos que piensan que esto se refiere al amor de Dios que cubre los pecados del hombre. Otra línea de pensamiento es que es por causa de las relaciones interpersonales en donde por el amor de Dios practicado, los efectos contaminantes del pecado son morigerados en la práctica de ese amor y son cubiertos. Lo que yo opino es eso, porque es lo que se conecta con todo lo que viene diciendo. Pero cuando lo ligamos, una cosa trae a la otra. O sea que los que piensan que es el amor de Dios cubriendo las faltas, en resultado podemos decir que ambos pueden ser aceptados. No obstante, creo que lo que ahí dice el pasaje es que la manera de estar relacionados hasta que Cristo venga es a través de ese amor, porque el efecto de una relación vinculada en amor es que el amor se anteponga a la posible reacción pecaminosa del otro. Y si hay una reacción pecaminosa del otro, la reacción de amarlo al otro llevará el perdón y obviamente la relación se establecerá. Entonces, cuando la palabra dice el amor cubrirá multitud de pecados, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, es que el efecto del amor en una relación es santificante.
Señor enseña que cuando nuestro vínculo es a través del amor, Él mismo funciona como un atenuante de los pecados propios que se generan en relaciones interpersonales que no están controladas bajo el amor de Dios. Enemistades, griterías, violencias verbales o agresiones emocionales, todas surgen de un corazón pobre en la práctica del amor. Hay pecado de desobediencia si los que viven así son creyentes verdaderos, porque pueden amarse con el amor de Dios y porque por el amor de Dios desaparecerán las enemistades, las griterías, las violencias verbales y las agresiones emocionales. Y esto es lo que quiere decir: el amor cubrirá multitud de pecados. Es necesario hacer notar que el amor se deriva de la palabra griega ágape, por lo que indica un profundo significado de voluntad que implica que los hijos de Dios deben seguir el ejemplo del Señor, decidiendo amar aún a los que le aborrecen o los que son desagradables. El Señor lo enseña en el Evangelio en San Mateo 22:40. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto surge en el Antiguo Pacto, en el libro de Deuteronomio. Con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es evidente que cuando nosotros tenemos el amor de Dios, amamos a Dios y amamos a los que son de Dios. Y si estás en un matrimonio y tu esposa es del Señor, tu esposo es del Señor, con más razón. Este amor es una proyección del amor con el que hemos sido amados y debe manifestarse en la sensibilidad de recibir a los extranjeros desconocidos, que son hermanos en la fe. Y es por esto que la conexión de Pedro, cuando nos manda, nos llama a amarnos, automáticamente lo vincula con la actitud que debían tener los creyentes con los que andaban de tránsito por el tiempo de la persecución. Noten ustedes cómo es la carta, el trasfondo de la carta. Al ser perseguidos, era muy común que vinieran hermanos siendo perseguidos y huyendo y que no tenían hospedaje. Entonces, evidentemente, la conexión que Pedro hace es cómo debes tratar a los que andan huyendo, como a vos te tocó huir una vez, a los que son perseguidos y al tránsito de los que andan por las distintas ciudades buscando un techo y un poco de comida, huyendo de la muerte. Vos no podés tratarlos como si no fueran hermanos. Entonces les dice: hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. La murmuración se daba por el desconocimiento, y qué sé yo quién es el que viene. Te decían: soy cristiano, me vienen siguiendo, y bueno, seguía al otro paraje, no sé, acá en mi casa no, qué sé yo quién sos, y no lo albergaban. El problema era ese. Evidentemente el amor de Dios debía llevar a los creyentes a que los que eran perseguidos por el poder político y que estaban en peligro de muerte, encontraran en la casa de un cristiano un refugio. Eso era amarlos, prácticamente. Entonces, esta actitud, el de que se hospeden unos a otros sin murmuraciones, indica un amor profundo por los extranjeros, aquellos que no eran conocidos, pero eran miembros de la iglesia en otro lugar y estaban bajo el mismo problema de la persecución y por eso andaban de tránsito en ese lugar puntual y tenían que ser recibidos con el amor de Dios. Y esta es una costumbre que se venía practicando ya en la antigüedad. La hospitalidad para con los extranjeros era un mandato. El Señor se lo dijo a Moisés en Éxodo 22:21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Deuteronomio 14:29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubieren tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos, o que tus manos hicieren. Es evidente que la enseñanza ya viene por parte del Señor. Y si había una persona cristiana que llegaba, la actitud de amor no tenía que ser ponerle filtros, si la conozco, si no la conozco, si va a ser buena, si va a ser mala. Era darle lo necesario
En Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14, el Señor vuelve a aclarar la misma enseñanza, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, allá en el día de las recompensas: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esa es la actitud del amor. Por lo tanto, en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, la hospitalidad bíblica no consiste en el cumplimiento de una ley fría, sino en la práctica de un amor de entrega sacrificial que se enfoca en edificar y en bendecir a otro. Y las Escrituras apuntan que la práctica real del amor del Señor en nosotros hará que los demás nos identifiquen como discípulos de Cristo. En San Juan 3:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Yo voy a la Iglesia Bautista Reformada Coram Deo, pero a mi mujer no la puedo ni ver. Tené cuidado, no digas que venís a esta iglesia. Yo vengo a la Iglesia Bautista Reformada, pero a mi marido no lo puedo ni ver. O a los hermanos tales o cuales, o la familia esta. Es conveniente que no digas de qué iglesia sos. El mayor impacto en la práctica de nuestro amor es que los demás nos identifiquen como seguidores de Cristo por la manera en que tratamos a nuestras esposas y esposos y a los hermanos. Nadie sigue a Cristo sin amor. Tan profundo es el impacto de la práctica de nuestro amor, que cuando Él brilla por su ausencia en las relaciones, los impíos también ven de que Cristo brilla por su ausencia en nosotros. Y esto es tremendo, porque hablamos de un Cristo que para ellos no tenemos. Mi amado, quiero llevarte a la reflexión en esta mañana. ¿Has examinado en tu corazón si amar a los hermanos para ti es un acto sujeto a una piadosa decisión o es solo consecuencia de una emoción? ¿Comprendes que el amor por los hermanos es una manifestación de la regeneración en tu vida? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Has entendido que Dios diseñó el amor entre hermanos como un medio de gracia para cubrir el pecado que puede aflorar en nosotros? ¿Eres consciente que el amor entre hermanos es un indicador de ser un discípulo del Señor? San Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Eso no es otra cosa más que decir: surgen de nuestro amor. Quiero que sean uno, unidos en amor, como lo somos nosotros. Pero fíjense en el porqué del pedido del Señor en esta oración intercesora magistral de Juan 17, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si usted quiere pegarle con un misil en el centro del edificio del Evangelio, para que la predicación no haga ningún efecto en la ciudad, en su barrio, en donde usted se mueve, haga una sola cosa: no ame, y le va a salir bien.
La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y este es el pedido del Señor. La manera en la que tú me amaste a mí y la manera en la que yo te amo a ti, yo te pido, Padre, que sea la manera en la que ellos se aman, para que si predican de mí, crean por el amor de ellos que tú me enviaste. Esperando al Señor bajo la ministración de nuestros dones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego de haber exhortado a la realidad del amor de los unos para con los otros hasta que el Señor regrese, Pedro les insta a vivir ministrando los dones espirituales de los unos para con los otros hasta que Él regrese. Dicho de otra manera, la vida de relación de una iglesia que funciona como un organismo sano es a través de dones practicados. Uno o más dones espirituales han sido otorgados a cada creyente, y solo voy a dar un esbozo ahora. Este segundo punto es cortito, es solo una introducción, porque el sermón que viene voy a hablar solo de dones, y ahí lo voy a profundizar. Lo voy a conectar con 2 escrituras más. Romanos 12 y 1 Corintios 12, pasajes clásicos, claves de los dones. Pero solo quiero decirte lo siguiente. En el diseño de la salvación, y con esto termino, en el instante glorioso en donde el destello de la voluntad de Dios fue querer, crear y hacer todo lo que se vive y fijar el destino hacia donde vamos, en ese instante cuando Él te escogió, no solamente que Él definió que Cristo sea tu Redentor, no solamente definió que tú seas salvo, Él también definió lo que tenías que hacer en la iglesia. El don no es una cuestión que escape al momento de la determinación y del decreto divino. El don está adherido al acto de la elección. El don está justamente determinado desde el momento en el que Dios escoge a una persona para salvación. Y la persona de la divinidad o de la deidad que acomoda o bautiza a cada creyente en el miembro, en el cuerpo de Cristo como un miembro, es el Espíritu de Dios. Porque Él entrega justamente soberanamente en el cuerpo con dones a cada uno como Él quiere. Es parte de la soberanía divina. Dios ha cedido esto. El Espíritu Santo es el que lo controla, pero el don de cada persona es un diseño divino, es un diseño eterno. El don no puede brillar por su ausencia en una persona que ha sido regenerada. No puede haber un cristiano que pase a la eternidad sin saber para qué vive en la tierra, qué debe hacer en medio de la iglesia, cómo debe glorificar a Dios a través de una vida de entrega. No puede. ¿Por qué? Porque el don no es una cuestión opcional. El don es una marca de vida. ¿Está seguro usted? Bueno, léelo. ¿Qué dice ahí Pedro? Cada uno según el don que ha recibido. Lo que ahí dice es que es personal, es individual y que es real. Habla de cada uno en relación con una recepción celestial. ¿Por qué recepción celestial? Y porque si lo hemos recibido no nace en nosotros.
¿Y cuándo lo recibimos? Y la carta lo viene expresando. Lo recibimos porque somos escogidos y lo recibimos porque somos santificados por el Espíritu y lo recibimos porque somos redimidos por Cristo, porque estamos en la salvación, recibimos un don. Cada uno ha recibido un don, al menos uno. Entonces somos llamados a que la funcionalidad de la iglesia sea según dones. Una iglesia sana es la iglesia que tiene la sensibilidad de poder funcionar con la manifestación de cada creyente de ese don recibido para que edifique y bendiga a los demás. Está la persona que hace misericordia, está la persona que exhorta. El que exhorta va a bendecir al que hace misericordia, el que hace misericordia va a bendecir al que exhorta. El que enseña va a bendecir al que preside y el que preside va a bendecir al que enseña. La relación de la iglesia es a través de dones, por eso la iglesia se mantiene sana. El problema es cuando nosotros decimos, hace falta ocupar tal lugar y llámalo a Carlito, a Pepito. Y está en pecado, está en santidad, es lo que el Señor lo llama a hacer, no importa, pero la iglesia funciona según dones. Y el don, mi amado, no es un invento tuyo. Tampoco el consejo pastoral puede unirse con las manos agarradas y decir, Señor, determinamos que el don de Pepito sea... Eso no existe. Decreto, declaro. Payasadas. El don es soberano de parte de Dios. Entre el Padre y el Espíritu Santo hay una funcionalidad en esto, y es que el Padre le ha otorgado ese acto soberano de determinar dones al Espíritu, lo dice Pablo cuando enseña a los Corintios. Y evidentemente es un don de gracia, tu funcionalidad en la iglesia. No voy a avanzar más, porque el tiempo ha avanzado, pero sí te llamo, mi amado, a la reflexión, a que entiendas que si has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, y que si eres un hijo de Dios, una de las marcas de la vida eterna en una persona que estaba en el reino de las tinieblas y ahora está en el reino del amado Hijo, es que en el acto de la regeneración del Espíritu, el Espíritu Santo, cuando te regenera y habita en vos, ese es el momento en el que te bautiza en el cuerpo, porque el cuerpo de Cristo está compuesto por personas que son templo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu se da en el momento en que el Espíritu habita en ese ser. Y ese ser es incrustado en el cuerpo de Cristo como un miembro de ese cuerpo. Y eso hace que tenga una relación dual de responsabilidad. Es miembro solamente por sí mismo, pero es miembro de otro. Así funciona. Entonces, desconocer el don, y esto lo voy a profundizar bien en el próximo sermón, trae un doble problema, un detenimiento en tu madurez y un perjuicio en el crecimiento de la iglesia. Porque en el momento en el que el Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo, que es cuando Él nos habita, ¿entienden? Porque ninguno de nosotros fue metido en una pileta espiritual. Lo entienden eso, ¿no? Nadie fue bautizado. El bautismo del Espíritu es justamente una gráfica que la Escritura da de la acción del Espíritu en cuanto nos habita, nos coloca en la iglesia con una función determinada para bendecir a la iglesia que se traslada hasta que Cristo venga. Por eso es la conexión que Pedro hace de decir, el Señor está cerca, y lo relaciona con el don. Esa es la teología de conexión. Cuando somos bautizados en el cuerpo de Cristo, la iglesia está capacitada para transitar el camino terrenal hasta que Cristo venga, y una de las capacitaciones es que los creyentes funcionen según el don y no según lo que se les antoja hacer. Y lo que debemos hacer es entender que si no vivimos nuestro don, detenemos nuestra madurez y también
le privamos a otros de la bendición de que la iglesia crezca. Quiero invitar en esta mañana a personas que todavía no esperan al Señor porque no tienen a Cristo, que están muertas en sus delitos y pecados, a que entiendan que así como el Señor vino por primera vez, así como el Señor vino a dar su vida y a pagar con su vida, derramando su sangre, el precio de nuestros pecados, así vendrá por segunda vez a buscar a los que han creído en Él. Estamos hablando de un retorno de Cristo cercano. Es el que viene a buscar a los que han creído en Él. Y lo que el Señor te llama en esta mañana es a que te arrepientas de tu pecado, a que pidas perdón por tu pecado y que creas en que Él es el Salvador y Señor de todo aquel que cree en Él. Y también te invita el Señor a través del mensaje a que si tu vida es un caos en el amor matrimonial, en la relación con el vecino, en la relación en la familia o en lo que sea, que te arrepientas y creas en Jesús, porque si se tiene a Jesús se puede amar. Arrepiéntete y ven a Cristo en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque Cristo vuelve por segunda vez y nos va a introducir en esta unidad perfecta, que va a estar vinculada por un amor que es eterno, en donde podremos disfrutar toda la eternidad de una unidad perfecta, de una adoración sin límite, postrados ante la gloria del ser de Dios para siempre. Mientras tanto llega ese tiempo, Señor, guía a tu iglesia, llévala a amarse fervientemente los unos a los otros y a que cada uno entienda que tiene al menos un don. Y a que cada uno entienda que no vivir ministrándole a los hermanos su don provoca dos complicaciones: un detenimiento en su crecimiento y un detenimiento en el crecimiento de la iglesia. Te clamamos para que tú bendigas con iluminación a cada creyente y pueda saber cuál es el llamado que tiene para servir en tu causa aquí en la tierra. Oramos al Padre en el nombre de Jesús.